La semana pasada, hice un video sobre cómo las antiguas fronteras aún impactan a los países hoy en día, centrándome principalmente en las antiguas fronteras del Imperio Alemán y Austrohúngaro, en Polonia y Rumania, y cómo las antiguas fronteras imperiales aún son visibles en los resultados electorales locales. Uno de los otros países que mencioné sobre este tema y prometí expandir más fue Alemania. Alemania ha sido dividida varias veces a lo largo de la historia, desde el área ocupada por los romanos, los miembros semisoberanos del Sacro Imperio Romano, o los estados miembros de la Confederación Alemana. Pero sobre todo, ha habido un momento clave de división en Alemania, que también es el más reciente, y cuyo impacto y efectos aún son visibles hoy en día. La división entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el antiguo Reich fue desmantelado. Los aliados invadieron desde el oeste y la Unión Soviética desde el este. Se encontraron en el medio, por así decirlo, y se establecieron áreas separadas de ocupación, dependiendo de dónde había invadido cada lado. El oeste se dividió en zonas controladas por británicos, franceses y estadounidenses, mientras que el este estaba bajo control soviético, excepto Berlín, que seguía el mismo modelo de división que el país. Eventualmente, las tres áreas occidentales se unieron, creando la República Federal de Alemania, mientras que el este se estableció como la República Democrática de Alemania. Aunque influenciada por los aliados, Alemania Occidental era independiente en todos los aspectos, mientras que Alemania Oriental estaba bajo gran influencia de la Unión Soviética. Debido a esta realidad, ambos países se desarrollaron de maneras y a ritmos muy distintos. Alemania Occidental experimentó un milagro económico en 1955, convirtiéndose más tarde en la economía europea más rica, mientras que Alemania Oriental se deterioró ya que los soviéticos controlaban su sistema financiero, con poco éxito al hacerlo. Diferían en todo: política, economía, religión, educación e incluso deportes. La capital del oeste estaba en Bonn, y la del este estaba en Berlín Este. Una capital dividida por el icónico muro que cayó en 1989, con Alemania reunificándose en 1990. Aunque el país volvió a unificarse, las divisiones entre los dos lados aún son muy visibles hoy. Incluso desde el espacio, el este y el oeste de Berlín tenían distintas lámparas de calle. El este usa luces de sodio amarillas diferentes a las del oeste. Hoy son la misma ciudad, pero los sistemas antiguos no son compatibles eléctricamente y aún no se han reemplazado completamente. La antigua frontera de Berlín es distinguible por la diferencia en el color de las luces, y los dos lados de la ciudad apoyan a distintos clubes de fútbol. Entonces, en este video, vamos a echar un vistazo a algunos de esos factores en los que la división entre este y oeste aún es visible en Alemania, intentando entender por qué es así. Recuerda que muchos de estos datos no están actualizados. La mayoría de las estadísticas son de 2011 o 2014, pero creo que gran parte de las diferencias aún prevalecen. El primer indicador comparable es el ingreso disponible. Muchos de estos provienen de un destacado artículo del Washington Post sobre el tema. En este mapa podemos ver claramente que las regiones en el oeste tienen mucho más ingreso disponible que las del este. El ingreso disponible es el dinero que queda después de pagar impuestos. Esto se debe a dos razones. Primero, en cuanto al diferente desarrollo económico mencionado, según mi investigación, la industria en Alemania Oriental no estaba tan mal. El problema es que en su mayoría era propiedad del Estado, junto con los medios de producción. Curiosamente, la reunificación en sí es otra razón. Después de la caída del muro de Berlín, las fábricas y empresas comunistas del este se privatizaron repentinamente, perdiendo su antigua organización, y también tuvieron que competir con sus rivales occidentales mucho más eficientes. El capitalismo llegó muy rápido. Numerosas empresas de Alemania Oriental quebraron, y ciertas regiones jamás se recuperaron del impacto. Actualmente, los ingresos son considerablemente menores en el este que en el oeste. Esto también se refleja en las tasas de desempleo. Este artículo de investigación de los autores John Hall y Udo Ludwig afirma que Alemania Oriental tiene un problema de desempleo persistente, debido a dos factores. Con la unificación, la demanda de mano de obra en la menos industrializada Alemania Oriental disminuyó. Esto se evidencia en el mapa que muestra el tamaño de las granjas. Las granjas de Alemania Oriental son mucho más grandes, quizás un signo de una economía más rural, que es cada vez menos prevalente en los países desarrollados. Y dos, las antiguas empresas del este fueron privatizadas, y cuando lo hicieron, trasladaron su sede al oeste. Por lo tanto,
contrataron a más personas en esas regiones. Esta situación económica podría ser una de las consecuencias de las próximas estadísticas que muestran una diferencia entre la demografía del este y del oeste. El porcentaje de jóvenes entre la población total es mucho mayor en el oeste. Esto podría ser porque las personas comprensiblemente se mudan a donde hay oportunidad económica y la posibilidad de tener un buen trabajo y ganar un buen salario. Pero no solo la población más joven piensa que la vida es mejor en el oeste. Las pensiones promedio brutas también son más altas en los estados del oeste de Alemania. La densidad poblacional también se concentra más en el oeste, probablemente por las mismas razones. El Producto Interno Bruto per cápita es claramente más alto en el sur y oeste, y más bajo en el este, siendo la ciudad capital una excepción. Y el porcentaje de extranjeros en Alemania Oriental también es mucho más bajo, quizás por la misma razón. Muchas personas se mudan a Alemania en busca de mejores oportunidades laborales que no encuentran en sus países de origen. Berlín es una excepción con una gran comunidad extranjera. Y otra estadística interesante que encontré en el artículo del Washington Post sobre esto es la producción de basura. Al parecer, el oeste produce, o al menos lo hizo en este año, mucha más basura que el este. Una posible interpretación es que en el oeste la gente tiene ingresos más altos, lo que lleva a un mayor consumo y generación de residuos. Pero también podría ser algo cultural, aunque es extraño ya que la preocupación por el medio ambiente es mayor en el oeste. Quizás todavía tiene que ver con la agricultura y el hecho de que hay muchas más granjas en el este. Quizás más personas aún viven de su tierra y por lo tanto no tienen la necesidad de producir basura comprando muchos productos. También podrían tener la posibilidad de compostar en sus granjas. Pero esto es solo una suposición. De todos los factores analizados sobre las diferencias entre este y oeste de Alemania, el este solo superó al oeste en 2 aspectos. La proporción de vacunación de la gripe en la Unión Soviética fue alta, incluyendo en su esfera de influencia y estados títeres como Alemania Oriental. Y también el cuidado infantil. La cantidad de personas cuyos hijos tienen cuidado infantil a tiempo completo hasta los 2 años es mucho mayor que en el oeste, quizás también un remanente de ciertas políticas de atención social soviéticas. Sin mencionar el hecho de que la vivienda es más barata en el este, así como el costo de vida, pero considerando que el desempleo es mayor y los salarios son más bajos, podría terminar siendo lo mismo que en el oeste, y no necesariamente una ventaja del este. Otro factor diferenciador es la religión. Alemania se divide principalmente en 3 creencias principales: católicos romanos, protestantes y no religiosos. El oeste se divide entre católicos y protestantes. El sur y suroeste son mayoritariamente católicos, mientras que el norte es protestante. Esto se debe a razones históricas anteriores a la Guerra Fría. Pero el este, donde también existían estas diferencias, ahora es casi completamente no religioso. Esto podría deberse a que la Unión Soviética no promovía la religión e incluso estaba en su contra de algún modo. Esto también se observa en otras religiones. Este mapa nos muestra la distribución de las mezquitas musulmanas en toda Alemania, y casi no hay ninguna en el este. Esto probablemente se relaciona con que la mayoría de los inmigrantes están en el oeste, siendo la comunidad más grande en esos estados los turcos, mientras que en el este son los polacos, quienes en su mayoría son católicos o no religiosos. Estas diferencias religiosas, culturales y factores socioeconómicos podrían explicar las discrepancias en los resultados electorales entre el este y el oeste. El Partido Verde logra mejores resultados en Alemania Occidental. Dato curioso, la diferencia entre las lámparas de Berlín Este y Oeste aparentemente también tenía que ver con las preocupaciones ambientales del oeste, incluso en aquel tiempo, mientras que los partidos extremistas obtienen más votos en el este, quizás una consecuencia del conservadurismo que quedó después de la Unión Soviética. Según el artículo, otra diferencia entre Alemania Oriental y Occidental es la propiedad o uso de remolques. Afirma que si viajas a un camping en Alemania, fácilmente distinguirás entre los 2 grupos, los occidentales y los orientales. Los alemanes del este suelen acampar en tiendas de campaña, mientras que los del oeste poseen remolques o caravanas. 2 razones podrían ser la causa de esto. 1. Las tiendas de campaña son más baratas que los remolques. Y 2. El artículo indica que los alemanes del oeste podían viajar fuera del país, mientras que los alemanes del este no podían. Esto antes de la unificación. Por lo tanto, tenía sentido que algunos tuvieran un remolque móvil, mientras que para otros no. Sin embargo, esto es solo la propuesta del artículo. No hay confirmación de por qué esto es realmente una diferencia entre los 2 lados. Entonces, esas son algunas de las diferencias entre Alemania Oriental y Occidental hoy en día.
y cómo el país está, aún, dividido en muchos factores e indicadores en tiempos modernos, a pesar del hecho de que se reunieron en 1940, hace más de 32 años hoy. Esos aproximadamente 45 años bajo regímenes muy distintos bastaron para dejar huella. Las diferencias en política, economía, cultura, religión y educación fueron enormes. A medida que avanzamos con el tiempo y ocurren nuevos eventos históricos, es probable que asuman el papel de lo que define las diferencias regionales. Las diferencias se reducen con el tiempo. Este gráfico nos muestra cómo las tasas de satisfacción con la vida se han acercado desde 1991, pero muchas de ellas podrían ser en realidad efectos dominó de la misma división de la Guerra Fría. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres, y deja un comentario abajo con tus opiniones y pensamientos sobre esto, y si hay o no otros factores por los cuales Alemania está dividida, ya sea entre este y oeste u otra forma. Hasta la próxima o para más información.